Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. La iglesia de Cristo está en victoria. ¿Cuántos creen que nosotros estamos en victoria? La iglesia de Cristo está en victoria, mis queridos hermanos, porque todavía el Señor los ha ayudado hasta este momento. Todavía estamos en el camino del Señor, en la lucha, y podemos decir porque Cristo es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir rápidamente a las Escrituras, mis queridos hermanos. Los vamos a ir a Primera de Reyes en su capítulo 17. Que el Señor bendiga grandemente a todos los hermanos que han desempeñado privilegio, a la iglesia en general, a los que se han reconciliado y a aquellos amigos que nos honran con su presencia. Que el Señor les bendiga. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Una de Reyes en su capítulo 17 y versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 y rápidamente lo vamos a brincar hacia el 9. Versículo 9. Una de Reyes capítulo 17, versículo 4, lo leemos tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora el 9. Levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra, mis queridos hermanos. Hemos leído la palabra del Señor donde nos narra, mis queridos hermanos, que había un rey allá en aquel tiempo de Israel, mis queridos hermanos, que hizo cosas no debidas delante del Señor. Y es que, mis queridos hermanos, podemos ver lo que empieza mal, termina mal, mis queridos hermanos. Y este hombre desde el principio, dice la palabra de Dios, que hizo mal, mis queridos hermanos, en agarrar una mujer que no le convenía, mis queridos hermanos, a una mujer que no pertenecía al pueblo del Señor. Y esa es una enseñanza, mis queridos hermanos, que yo meditaba. Que la palabra, por eso es que la palabra de Dios que dice, mis queridos hermanos, que no podemos poner, mis queridos hermanos, cosas desiguales, mis queridos hermanos. Lo que es de Dios, mis queridos hermanos. A veces decimos nosotros, pero yo puedo estar con esta muchacha, puedo estar con esta hembra y la vamos a ganar para el Señor. Pero en este caso podemos ver, mis queridos hermanos, que Jezabel se ganó a este hombre, mis queridos hermanos, y rápidamente, mis queridos hermanos, le fue inculcando cosas que no eran debidas a los estatutos del Señor, cosas, mis queridos hermanos, que no le agradaban al Señor. Vino metiendo, mis queridos hermanos, idolatría al pueblo del Señor, y aquel pueblo, mis queridos hermanos, me imagino que estaba dormido, porque ahora en día, mis queridos hermanos, podemos ver si alguien una vida viene predicando no conforme a la palabra, rápidamente lo vamos a parar y vamos a detectar aquello que no viene de Dios. Pero no entiendo, mis queridos hermanos, cómo es que el pueblo de Israel no podía detectar estas cosas que no venían agradando al Señor. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que fueron metiendo ídolos al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, fue quitando la adoración y poniéndolo en los Baales. Pero gloria a Dios, mis queridos hermanos, que la iglesia de ahora en día le da la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no le da la alabanza a los Baales, que no le da la alabanza a los ídolos, sino a Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Porque, hermano, yo le aseguro que se paran 3, 4 hermanos y empiezo ya a meter ídolos aquí. Y el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, pero esa es la cosa, mis queridos hermanos, el instinto lo que tiene el ser humano, que solamente le gusta, mis queridos hermanos, lo que le agrada a la carne. Tal vez, mis queridos hermanos, algunas personas lo que les gusta que le digan: usted no tiene que sacrificarse, usted no tiene que buscar de Dios, Dios busca de usted. Pero, mis queridos hermanos, el que los andaba buscando ya los encontró. Ahora es tiempo que le busquemos en espíritu y en verdad. El Señor dijo: Él busca adoradores que le alaben, que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito y alabado sea su nombre.
de esas personas, mis queridos hermanos, es el Señor, es que busca el Señor. Personas que le alaben y que le adoren en espíritu y en verdad. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel había quitado la mirada de Jehová de los ejércitos y le había puesto la mirada en Baales. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra de Dios que esto provocó la ira de Jehová. ¿Cuántos creen, mis queridos hermanos, que cuando hacemos algo indebido, lo que provocamos es la ira de Jehová? Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que esto provocó la ira de Jehová. Mis queridos hermanos, y Jehová de los ejércitos levantó un hombre llamado Elías. Mis queridos hermanos, y le dijo: ve y profetiza que no habrá lluvia por 3 años y 6 meses. Mis queridos hermanos, y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor, mis queridos hermanos, no mandó otro castigo? ¿Por qué no pudo decir cualquier otra cosa? Sino lo que dijo: no habrá lluvia en 3 años y 6 meses. Mis queridos hermanos, pero es que, mis queridos hermanos, en aquel tiempo la idolatría, mis queridos hermanos, lo que ellos decían, que los que tenían el poder bajo la lluvia y contra la lluvia eran los Baales. Pero yo le digo en esta tarde, el que tiene la autoridad es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Bendito y alabado sea su nombre. Ellos decían que el que tenía el poder para que lloviera o no lloviera eran los Baales. Mis queridos hermanos, pero nosotros creemos que el que ha creado los cielos y la tierra, el que hace descender la lluvia, el que hace descender el fuego, es Jehová de los ejércitos, al que usted le ha creído, al que yo le he creído, el que los ha salvado, el que los ha rescatado, y por eso es que le alabamos, le adoramos y le exaltamos. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, pero vea bien que es fácil, mis queridos hermanos, apartar la mirada de la verdad y ponerla en cosas vanas, cosas que no agradan al Señor. Mis queridos hermanos, este pueblo ya había quitado la mirada de Jehová de los ejércitos. Y vino este hombre, mis queridos hermanos, y les dice: así ha dicho Jehová, no caerá lluvia por 3 años y 6 meses. Mis queridos hermanos, pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que nosotros ahora en día, el Señor nos dijera que profetizáramos de esa manera, los que los pusiéramos a pensar, mis queridos hermanos, pero no habrá lluvia, no habrá alimento, pero y con mi vida, ¿qué es lo que va a pasar? Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que el Señor los quiere decir en esta tarde que no temamos, porque el Señor tiene ya algo preparado para cada uno de todos nosotros. Mis queridos hermanos, antes que la sequedad viniera, antes que la lluvia no viniera, el Señor ya había preparado algo para Elías, y ese es Jehová de los ejércitos. Por eso es que Él es el poderoso, el que los ayuda, el que los guarda y el que los ayuda en todo momento. Mis queridos hermanos, ya Jehová había preparado algo. Mis queridos hermanos, en primer lugar, lo que Jehová había preparado para Elías era un arroyo. Y en esta tarde, mis queridos hermanos, yo lo que les quiero decir es que en medio del desierto, el Señor tiene un arroyo para cada uno de todos nosotros. Y si usted dice: hermano, pero yo soy bueno para la tortilla y para la carne, pues también tiene cuerpos también para usted. Porque, mis queridos hermanos, Jehová no los desamparará. Él dice: yo estaré contigo todos los días, no solamente ayer, no solamente ahora, sino que para siempre. Porque Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, para este hombre, para la sequedad que venía, el Señor ya tenía un arroyo preparado. Y le dijo: beberás del arroyo. Y ya tengo cuerpos también preparados para ti. Mis queridos hermanos, ya el Señor va un paso adelante de nosotros, mis queridos hermanos. Yo escudriñaba y leí esta palabra y lo que decía: Señor, qué tan lindo y maravilloso eres. Mis queridos hermanos, y me pongo a pensar y digo que en Israel, mis queridos hermanos, no había un hombre que Dios pudiera usar. No había un hombre que Dios le pudiera decir: llévale comida a Elías. No había, tuvo que usar un cuerpo, hermano.
tuvo que usar una ave, mis queridos hermanos, porque en Israel no había una vida que el Señor pudiera usar. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Pero el Señor, mis queridos hermanos, en medio del desierto, en medio de la oscuridad, en medio de la enfermedad, el Señor ya tiene preparado algo para nosotros. El Señor, mis queridos hermanos, no los va a dejar perecer, porque el Señor ha prometido y dice: no temas en la oscuridad, allí yo estoy contigo, porque el Señor lo ha prometido. Mis queridos hermanos, yo cada promesa que veo de la palabra, yo digo: Señor, gracias, porque esta promesa es para mí. El Señor ha prometido, mis queridos hermanos, que en medio de la angustia, de la tribulación, el Señor estará con nosotros. Y hay gente, mis queridos hermanos, que se preocupa, que dice: pero no va a haber nada que comer, no va a haber nada que tomar. Pero es que el Señor ya tiene algo preparado, mis queridos hermanos. El Señor no va a dejar perecer a aquel que le teme a Jehová, porque la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Y este hombre, mis queridos hermanos, era un hombre temeroso a Jehová. Porque, mis queridos hermanos, él sabía que se iba a echar encima una nación. Mis queridos hermanos, un rey se iba a echar encima. Pero yo me imagino que este hombre dijo: mis queridos hermanos, pueden haber ejércitos, pueden haber, mis queridos hermanos, una cantidad de hombres, una nación entera contra mí, pero más son los que están con nosotros. No los pueden ver, pero Jehová de los ejércitos es quien pelea la batalla. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, ya el arroyo estaba listo para este hombre. Mis queridos hermanos, tal vez Isaías tal vez ha de haber dicho: ¿para dónde me va a mandar ahora el Señor? Pero, mis queridos hermanos, ya estaba el arroyo listo, ya estaban las aves listas, mis queridos hermanos, los cuerpos. Yo no puedo encontrar, mis queridos hermanos, si tenía cuerpos diferentes para el desayuno, almuerzo y cena, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que ahí estaban esas aves puntuales, mis queridos hermanos. Y no crean, mis queridos hermanos, que solamente hay que leer, hay que ver y hay que glorificar el nombre de Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Vea qué maravilloso, hermano. Hermano, ¿no cree que esto es lindo? Imagine que este hombre amanecía acostadito y anochecía ahí, hermano, y cuando ya le picaba la tripa ya veía el cuerpo que venía, hermano. ¿Cree que no es algo hermoso? Mis queridos hermanos, es algo para darle honra y gloria a nuestro Dios. Porque, mis queridos hermanos, lo que hizo con Elías lo puede hacer con nosotros. Miren, mis queridos hermanos, en este tiempo puede venir hambruna, puede venir escasez de alimentos, pero Jehová ya tiene preparado algo para nosotros. Ya tiene que sea cebolla, pero tiene para su pueblo, porque no lo dejará perecer, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mis queridos hermanos, y a veces rebosamos nosotros, mis queridos hermanos, de los gustos. Tenemos la nevera llena, pero dije yo: McDonald's quiero. Mis queridos hermanos, yo me imagino que Elías de haber dicho: Señor, ahora quiero carne, ahora quiero esto. Y el Señor se lo cumplía bien. Hermano, qué lindo es nuestro Dios. Mis queridos hermanos, o sea que lo que yo les quiero decir, que el hombre de Dios va a ser protegido por Dios. Porque tal vez, mis queridos hermanos, aquella gente sufriendo de agua, y Elías ahí en aquel arroyo, mis queridos hermanos, en aquella agua. Pero miren, mis queridos hermanos, podemos ver, es cuando la gente se mueve en fe, mis queridos hermanos. Podemos ver, mis queridos hermanos, Abraham, el Señor le dijo: sal de la comunidad, sal de esto, sal de aquello, sal de lo otro, de lo bueno, de lo abundante que tiene. Pero, mis queridos hermanos, nosotros caminamos por lo que vemos. Mis queridos hermanos, Elías podía haber dicho: ¿quién me va a dar de comer? ¿A cómo voy a hacer para sustentarme? Mis queridos hermanos, pero el Señor ya tiene preparado algo para nosotros. O sea, mis queridos hermanos, que en esta tierra pueden haber calamidades,
puede haber lo que haya, y Jehová siempre los va a ayudar. Mis queridos hermanos, han venido, usted sabe más que todos, ha venido pestilencia, han venido enfermedades, mis queridos hermanos, enfermedades que han matado millones de personas, pero ríos de agua viva aún siguen en este lugar, dándole honra y gloria al Rey de Gloria. Bendito sea su nombre. Miren, mis queridos hermanos, y hay gente, mis queridos hermanos, miren ese tiempo. Si usted, mis queridos hermanos, le picaba el pelo, ya decían que era el coronavirus. Usted iba al hospital, ya decían que era el coronavirus. Y tal vez, mis queridos hermanos, mucha gente que el Señor ha guardado le llegó y le decían es el coronavirus. Llama tú a un pastor, llama a un sacerdote para que te confese, porque tú ya no quieres cura, mis queridos hermanos. Pero ahí ha estado la mano de Jehová. La mano de Jehová no se ha cortado para aquel que le teme. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros. Bendito sea su nombre. Miren, mis queridos hermanos, esto es para que nosotros digamos: Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Porque no crean que es porque estamos bien saludables. Y en ese tiempo los gorditos se olían ahí, ¿eh? Porque decían que los gorditos estaban llevando. Y todos quedaron gorditos. ¿Ah? Mis queridos hermanos, o sea, mis queridos hermanos, que cuando el diablo quiere quitar, Dios pone. Cuando el diablo pone tristeza, el Señor pone felicidad. Cuando el diablo quiere destruir, el Señor restaura. Porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Mis queridos hermanos, en ese tiempo, mis queridos hermanos, nosotros hemos visto la mano de Jehová. Y podemos decir que en verdad Jehová los ha cuidado. Mis queridos hermanos, es para que nosotros digamos: Señor, gracias porque tu misericordia es grande. Mis queridos hermanos, alguna vez nosotros somos sanos de una enfermedad. Tal vez podemos decir: es que yo tenía fe. No, mi hermano, es porque la misericordia de Dios es grande. Aleluya. Este hombre, mis queridos hermanos, ya Jehová tenía algo preparado para él. Tenía un arroyo, mis queridos hermanos, y tenía cuervos, mis queridos hermanos, para que le trajeran alimento. O sea, mis queridos hermanos, que el punto es obedecer a Dios. ¿Cuántos obedecen a Dios? ¿Cuántos obedecen a Cristo de la gloria? Que no se le vaya el gozo. Mis queridos hermanos, cuando el Señor nos dice levántate, es porque el Señor tiene preparado algo para nosotros. Pero nosotros, mis queridos hermanos, porque no vemos lo que creemos que nos va a ayudar, no los movemos en fe. No los movemos conforme a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, este hombre ha de haber dicho: ¿cómo que un cuervo me va a traer comida? ¿Cómo es esto? Pero este hombre no lo veía, pero creía en Jehová, en aquel que lo había llamado. ¿Y qué le digo, mis queridos hermanos? Que si Jehová le manda a hacer algo, levántese, porque el Señor lo va a guardar y lo va a cuidar. Porque, mis queridos hermanos, nosotros tenemos una mentalidad que tiene un límite, pero la mentalidad de Jehová no tiene límite. Porque lo para que el hombre es imposible, para Jehová todo es posible. Mis queridos hermanos, y dicen: pero en 3 años y 6 meses ese río se va a secar. Pues claro que se secó. Pero, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que le dijo: ahora vino palabra de Jehová y le dijo: levántate. ¿Quiere que lo leamos? Ya se lo olvidó. Versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sión y mora aquí. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Miren, mis queridos hermanos, el arroyo tal vez ya se había secado. Tal vez el animal que tenía muertos ahí, los cuerpos, también ya se le había agotado la carne ya. Mis queridos hermanos, pero ya el Señor había preparado una viuda. Y usted puede decir: ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Pero es que el Señor, mis queridos hermanos, ya va delante de nosotros. Pero una cosa, mis queridos hermanos, que yo antes de proceder con esto, quiero que veamos algo claro: que Elías no se movió
donde Jehová lo tenía. Elías obedeció cuando Jehová le dijo levántate y muévete. Esa es una obediencia para el pueblo de Dios. Porque a veces, mis queridos hermanos, los queremos mover y no hemos recibido orden del Señor. Mis queridos hermanos, queremos estar en ese lugar y el Señor ya los ha dicho levántate y ándate. Hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, para que veamos la gloria, el poder de Dios, hay que obedecer a Dios. Hay gente, mis queridos hermanos, que está en un lugar sufriendo. Está sufriendo maltrato, malas palabras, cuántas cosas está sufriendo. Pero el Señor le dijo levántate y anda. Pero todavía está sufriendo ahí por la desobediencia a Dios. El Señor ya ha dado la victoria. El Señor ya ha dado la salida. Pero nosotros ahí estamos sufriendo. Mis queridos hermanos, este hombre se movió del arroyo antes que Jehová, la orden de Jehová. En ningún momento. Este hombre se quedó en el arroyo cuando Jehová le dijo levántate y muévete. Se movió enseguida. Mis queridos hermanos, ¿cómo podemos ver la gloria de Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios narra algo bien lindo allá en Juan 11:14. Dice la 40, dice la palabra de Dios que Lázaro había muerto. Y llegó, mis queridos hermanos, y le dijo Marta, quita la piedra. Y le dijo, maestro, pero ya tiene 4 días de muerto. Me imagino que el Señor le dijo, yo no te estoy preguntando cuántos días tiene de muerto. Te estoy diciendo que quite la piedra. Porque te digo que todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Y yo le digo, pueblo de Dios, creámosle y veremos la gloria de Jehová de los ejércitos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero ¿cuánto le creemos a Dios? Esta es la cosa, mis queridos hermanos. ¿Cuánto le creemos al Señor? A veces viene una palabra de Dios. Yo me he meditado en unas predicaciones, mis queridos hermanos. Y digo yo, qué linda palabra. Pero qué linda para vivirla también. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios no se agrada de aquel que la escucha, se agrada de aquel que la vive. ¿Usted va a vivir toda la palabra? No es Dios todavía. No hemos sido levantados y transformados. Pero hay que seguir la palabra. Mis queridos hermanos, vivir de aumento en aumento. Mis queridos hermanos, siempre va a haber falla que vamos a tener como ser humano, pero siguiendo al blanco que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, para ver la gloria de Dios hay un requisito. Y él le dijo, tienes que creer. Todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Y mire, mis queridos hermanos, hay algo lindo para usted y para mí, que le hemos creído al Señor. Porque si usted no le ha creído al Señor, ¿qué está haciendo en este lugar? Aquí en este lugar, en Ríos de Agua Viva, hay gente que le ha creído al Señor. Y si estamos en este lugar, es porque hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, aquí no puede haber gente incrédula. Imagine que le digan, hermano, allá van a regalar algo, vaya. Y usted diga, no, allí no me van a dar nada. Usted no va. Pero aquí, mis queridos hermanos, hemos venido porque creemos en un Cristo de poder. Mis queridos hermanos, y es que no solo hemos creído, mis queridos hermanos, sino que lo hemos vivido en carne propia lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Mis queridos hermanos, nosotros ya no valíamos nada, pero vino la mano de Jehová y metió la mano en el lado cenagoso y los ha redimido, los ha levantado con poder y victoria. Aleluya. Mis queridos hermanos, si alguien les diga comprar ese, no, ¿para qué? No sirve para nada, bolo es que. Pero mira el Señor cómo los tiene, hermano. Y es para la honra y la gloria de Dios. Pero como, mis queridos hermanos, hay que seguir obedeciendo la palabra de Dios. Elías recibió una orden
y le dijo, estate ahí en el arroyo, y ahí se estuvo. Luego le dijo, levántate, en el versículo 9 que hemos leído, levántate y vete a Sarepta de Sión, y mora ahí. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Miren, mis queridos hermanos, yo no sé si usted ha leído esto, hermano, pero esto es poderoso. Yo no sé si lo ha leído, hermano. Oiga bien, hermano, Elías ha de haber dicho, cuando llegó a Dios esta mujer, cuando le dijo, mujer, dame un vaso de agua, y la mujer iba a traerle el agua, y le dijo, tráeme un pedazo de pan en tu mano también. Y cuando la viuda le dijo, pero es que pan no hay, harina no hay, y aceite no hay, ha de haber dicho, pero esta es la que me va a sustentar, y yo me echo 3 tiempos de comida al día, y esta es la que me va a sustentar, la que dice que tiene solo para un bocado de comida, y que busca leña para hacer una tortilla, comerse un bocado y dejarse morir. Esta es la que me va a sustentar. Pero es que el Señor trabaja en lo que nosotros no vemos. El Señor trabaja en aquello que no tiene sentido. Hermanos, el Señor trabaja en aquello que la gente dice, en lo que la gente no puede creer. Porque lo imposible, Él lo hace posible. Mis queridos hermanos, ha de haber dicho Elías, esta es la que me va a sustentar. Hermanos, pero este hombre le había creído al Señor. ¿Y saben lo que llevaba Elías? Era palabra de Jehová. Vea el versículo 14. Oiga bien cómo le dijo, después que le narró no más lo que tenía. No más lo que tenía, que no tenía un bocado para él, sino solamente para él, para ella y su hijo. Mire lo que le dice Elías. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué era lo que llevaba Elías? Palabra de Jehová. Cuando la palabra de Jehová llega a un lugar, las vidas cambian, los corazones cambian, las mentes cambian, mis queridos hermanos. El Señor le dijo, no te preocupes, que el Señor dice que no va a disminuir. O sea, mis queridos hermanos, que cuando saque un poquito y voltee a ver, hay lo mismo. Mis queridos hermanos, Elías le dice, como tú dices, le digo, está bien, lo que tú estás diciendo está perfecto. Pero al que me ha enviado dice algo diferente. Haz lo que yo te ordeno primero y veremos la gloria de Jehová. Mire, hermano, aquí hay 2 cosas bien hermosas. Mire, hermano, y yo no lo puedo juzgar a usted si en su mente dice, yo no le hubiera dado ese bocado de comida que era para mi hijo. Si ahora con el celular que le quiten a su hijo, usted puede golpear a otro ser humano. Con el celular, ya no digamos un pedazo de tortilla. Hermano, mire, si es que le toquen los hijos, hermano, como que le toquen los ojos. Oiga bien, y el único bocado que tenía para su hijo, le dice al profeta, dámelo a mí. Oye, hermano, esto está duro. Esto está duro para poder obedecer. Pero para eso, mis queridos hermanos, hay que creer en la palabra de Dios. Él le dijo, está bien lo que tú dices, pero haz lo que te estoy diciendo y veremos la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, le dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, que por más aceite que use, no se te va a terminar. Y hay gente, mis queridos hermanos, que está preocupado porque ella tiene poco dinero en el banco, porque no va a pensar que no tiene para la renta, que no tiene de qué comer. Pero el Señor le dice, no temes, estate tranquilo, porque Jehová de los ejércitos es el que multiplica, porque Él es el Todopoderoso. Bendito sea su nombre. El que multiplica es Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, 40 años, mis queridos hermanos, y dice que sus zapatillos, hermanos, ni se desgastaron ni la ropa.
Y usted nos oyó y nosotros andamos 2 meses, mis queridos hermanos, y estos zapatos ya no sirven. Mis queridos hermanos, pero cuando Jehová está en el asunto, uy, 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 es otro billete. Mis queridos hermanos, le dijo, no tema, porque así ha dicho Jehová. Cuando obedecemos la palabra de Dios, veremos la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, si esta viuda no hubiera obedecido lo que dijo Elías, mis queridos hermanos, hubiera sido una catástrofe. Mis queridos hermanos, por eso es importante que obedezcamos la palabra de Dios. Hay tiempos, mis queridos hermanos, que la palabra es dura para nuestra vida, pero la palabra no es para que los perdamos, sino, mis queridos hermanos, para que vayamos de aumento en aumento, para que vayamos de victoria en victoria. Mis queridos hermanos, porque el pueblo del Señor, el diablo puede decir que estamos derrotados, pero el pueblo de Dios está en victoria, y es porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso, mis queridos hermanos, porque tenemos un Cristo que vive. Mis queridos hermanos, Él le dijo, el aceite y la harina no se va a acabar. Qué lindo, mis queridos hermanos. Hay gente, mis queridos hermanos, que está preocupado por el día de mañana, lo que va a suceder y lo que no va a suceder. Miren, mis queridos hermanos, este día la gente está diciendo, las iglesias tienen que cancelar los cultos porque hay votaciones, hay esto y lo otro, pero la adoración para Cristo no tiene que parar, porque la alabanza para el Dios es ahora y por los siglos de los siglos. Hay gente, mis queridos hermanos, que ya se comió las uñas y va con el dedo ya también, ahí viendo a ver quién va a ganar. Mis queridos hermanos, lo que Dios pone no lo quita. Usted esté tranquilo, vaya a la casa y echémoslos un cafecito y tranquilo. Mis queridos hermanos, ¿cuántos pueden hacer lo que quieran? Pero lo que Dios hace es perfecto. Y usted me puede decir, pero hermano, y tantas cosas que pasaron en el pasado y Dios lo permitió. Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Pregúntele a Él. Mis queridos hermanos, Dios sabe cómo lleva las cosas. ¿Por qué sufrió el pueblo de Israel mucho tiempo? Por desobediente. Y esto lo hemos visto, mis queridos hermanos, mucho tiempo. Cuando el pueblo del Señor se aleja de Dios, es cuando vemos la mano de Dios, mis queridos hermanos, y no a favor de nosotros. Pero el Señor, mis queridos, dice que si lo volviéramos a Jehová, Él viera nuestro dolor y restauraría nuestra tierra. Mis queridos hermanos, hay que obedecer la palabra de Dios para que veamos la gloria de Dios. Y deje de estar desesperado, hermano, porque nuestro gobierno no cambia. Mis queridos hermanos, en el tiempo desde el Génesis hasta el día de ahora, el gobierno es el mismo. Mis queridos hermanos, ¿tiene consecuencias para nosotros? Claro que las tiene. Mis queridos hermanos, porque mire, hay un gente, mis queridos hermanos, que en aquel tiempo no quería ir a sus países, ahora va hasta 3 veces al año. Y puede dejar de ir si las cosas se ponen mal. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él todo lo puede, que Él todo lo sabe. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Cuántos están confiando en el Señor? Mis queridos hermanos, vámonos a la casa y echemos un cafecito tranquilo. Dice el Señor, tú estás tranquilo, yo pelearé la batalla por ti. Mis queridos hermanos, la oración del justo puede mucho. Miren, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que le toca al pueblo de Dios? Orar nada más. Miren, yo quiero que veamos un versículo en Santiago. En Santiago 5:17. Lo que Santiago narra acerca de este acontecimiento. 5:17. Mire, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviere, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, mis queridos hermanos,
que la oración es suficiente. La preocupación, lo que va a hacer, mis queridos hermanos, que usted ande padeciendo de la presión. Mis queridos hermanos, pero el Señor ya llevó sus enfermedades. Mis queridos hermanos, el Señor quiere que estemos tranquilos y esperando en Él. No esperando, mis queridos hermanos, en el ser humano. Hay que aprender en el Jehová de los ejércitos. El Señor le dijo a Marta: Marta, te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. A esta mujer, mis queridos hermanos, a esta viuda le dijo: está bien lo que tú dices, pero haz lo que digo y veremos la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, para poder ver la gloria de Dios hay que obedecer la palabra. Y esta mujer, mis queridos hermanos, sabía quién era Elías, porque le dice: mis queridos hermanos, vive Jehová, tu Dios, que no tengo nada. Miren, mis queridos hermanos, no crea esta palabra, hermano. Yo meditando en esta palabra, hermano, y yo me pongo en los zapatos de Elías y le ha dicho: Señor, ¿aquí donde tú me mandas? Pero este hombre sabía que llevaba palabra de Jehová. Mis queridos hermanos, cuando la palabra de Dios llega, da vida y vida en abundancia. Mis queridos hermanos, Dios bendice en la escasez. Dios bendice en el desierto, donde la gente puede decir: en ese desierto cómo encontrarás agua, en ese desierto cómo encontrarás comida. Pero es que ahí está Jehová de los ejércitos. Ahí, mis queridos hermanos, le dio de comer al pueblo de Israel por 40 días y 40 noches. Y el pueblo de Israel es su Dios, es el Dios de ahora y por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo Dios que adoramos. Es el mismo de Israel. Mis queridos hermanos, pero el pueblo es que siempre se ha apartado de Dios. ¿Cuánto tiempo, mis queridos hermanos, a veces hemos pasado apartados de Dios? Por mucho tiempo, mis queridos hermanos. Pero es que la palabra es fiel, justa y verdadera. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que los hombres han amado más la tiniebla que su luz. Mis queridos hermanos, porque tienen miedo a la luz, mis queridos hermanos, de esto donde se ven las obras. Pero, mis queridos hermanos, que el Señor los siga ayudando en este camino. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nuestra mente tiene un límite. Y si no vemos lo que tanteamos que los puede ayudar, no los movemos. Miren, mis queridos hermanos, cree que yo le repito esto, mis queridos hermanos, porque esto, yo tengo hijos. Hermanos, y quitarle el bocado de mi hijo, el último que tengo, y dárselo a alguien, no es fácil, hermano. Pero que el Señor siga ayudando al pueblo de Dios y seguir creyendo en el Señor, mis queridos hermanos. Porque para hacer esto, mis queridos hermanos, hay que creer en Dios. Mis queridos hermanos, para seguir en este camino, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a aquel que los ha sacado, a aquel que los ha restaurado. A través del tiempo, mis queridos hermanos, los vamos olvidando lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero todas esas cosas grandes que el Señor hizo con este pueblo, lo puede hacer con nosotros. Porque Él es el mismo de ayer, hermano. Él no ha cambiado. Usted y yo cambio, pero Él no cambia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, yo lo que les vengo a decir en esta tarde, que tengamos confianza en el Señor. Cuando el Señor nos diga levántese, hay que levantarlo. Y hay que confiar en el Señor. Porque el Señor ya tiene preparado algo para nosotros. Mis queridos hermanos, no vamos a ver un justo desamparado. Alguien que mendigue pan. Mis queridos hermanos, cómo el Señor los tiene bendecidos a todos. De una gran manera, mis queridos hermanos, incomparable. Pero es porque la misericordia de Dios es grande. Él es bueno, Él es fiel, justo y verdadero. Hay que creerle, hay que creer en su palabra. Porque, mis queridos hermanos, es la que nos va a guiar hacia la vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, esta era la pequeña meditación que traíamos para este día. Para nosotros ha sido un privilegio ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde. Que la paz de Dios esté con cada uno.